Diga hola. Hola. Liz, ¿quién es? Pues es una madre de familia que tiene 3 hijos y que se encuentra viviendo en Barcelona. Yo nací en la selva de Perú. Realmente de la selva tengo muy poco recuerdo, recuerdos así muy puntuales, porque a la edad de 5 años mi familia emigró a la parte de la costa de Perú, a Trujillo, que es donde yo ya continué mi infancia. Pues momentos puntuales, por ejemplo, pues cuando era, yo qué sé, cuando jugaba con una prima, o cuando mi padre, que era comerciante, y entonces él enviaba, porque claro, él tenía como un puesto en una ciudad de la selva que se llama Iquitos. Entonces mi padre pues enviaba frutas, vegetales, que en esa ciudad no había muy poco. Entonces mi padre iba a otra zona, compraba esos vegetales y esas frutas y las enviaba a Iquitos. Entonces, pues me acuerdo pues cuando yo subía al avión, iba con mi madre, porque mi madre era la encargada de las tiendas en Iquitos. Y mi padre era, como se dice, el comerciante que compraba los productos y los mandaba por avión para que llegaran pues frescos a Iquitos. Entonces, pues mi madre, cuando tenía que venir a Iquitos, como yo era pequeña, tenía 5 años y no estaba escolarizada, pues me llevaba a mí. Entonces iba y venía conmigo. Entonces para mí, por ejemplo, me acuerdo mucho que para mí viajar en avión era una normalidad, porque lo he vivido desde pequeñita, pero por este motivo, por el trabajo de mis padres. De la selva en sí no me acuerdo, de eso no. Me acuerdo de la casa de mi abuela, me acuerdo de la casa donde vivíamos, del negocio que tenía mi madre, y mis padres, de esto de verduras, pero así de la selva en sí no me acuerdo. Sí, sí, porque por ejemplo mis hermanos mayores se crió o sea, una gran parte de su vida en la selva y yo me crié en la costa, que es totalmente distinto la educación y todo. Y, por ejemplo, mi hermana mayor del todo, cuando yo nacía, o sea, cuando yo tenía 1 año, mi hermana se casaba. Entonces, claro, fue una hermana que yo no la vi. Luego mi hermana, o sea, en mi casa, como fuimos muchos hermanos, éramos 10 hermanos, nos dividimos en 2 bloques. El bloque de las mayores y el bloque de las pequeñas. Yo con las pequeñas tengo más contacto, tengo más vivencias, y con las mayores no tanto. Luego sí que tuve más vivencias, porque por ejemplo una de mis hermanas mayores vivía cerca de casa y la otra, cuando se casó, venía bastante seguido a visitarnos. Entonces por eso tengo vivencias con algunas hermanas mayores, pero no con todas. Uy, mi madre. Mi madre es una persona, bueno, o era una persona, yo la recuerdo como una persona muy valiente, porque ella se casó a los 14 años, que ahora es impensable, ¿no? Casarse a los 14 años, llevó toda una familia con 14 años, era una mujer muy culta, fíjate, saliendo del colegio con 14 años, es una mujer que le gustaba mucho aprender, le gustaba, o sea, a mi madre no le podía caer un libro, un periódico en las manos porque se lo comía literalmente, o sea, lo leía, memorizaba. Yo me acuerdo de muchas cosas a nivel histórico por mi madre, porque imagínate, era ella la que nos explicaba cosas, pero era todo porque lo leía, o sea, le gustaba mucho. De hecho, yo ahora estoy en Europa y muchas ciudades que he ido a visitar, o sea, es como mi madre ya me había hablado de esas ciudades, cómo eran, dónde estaba, y es una mujer que nunca salió de Perú. Lo que pasa es que ella lo conocía a través de los libros. De hecho, ella, al ser huérfana, porque mi madre fue huérfana, porque pues su madre murió cuando ella tenía 2 años y su padre pues desapareció. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre se crió en un colegio de monjas,
con sus hermanas, porque ellas eran 3 hermanas, siendo mi madre la más pequeña. Ya te digo, de hecho hay una cosa que yo siempre, por ejemplo, cuando escucho la Marsellesa, que es el himno de Francia, a mi madre era una canción que le encantaba. Y lo curioso es que en el colegio donde ella estaba, que era un colegio de monjas, les enseñaban en latín. O sea, mi madre te cantaba la Marsellesa en latín. O sea, y yo es algo que siempre que pienso en ella la admiro. O sea, una persona que sale del colegio con 14 años y tiene una capacidad de aprendizaje hasta mayor. O sea, mi madre tuvo 10 hijas y tú podías hablar con ella de cualquier tema. Entonces, por eso considero pues que, aparte de haber podido llevar una familia, la capacidad, o sea, la inteligencia que tenía mi madre o la capacidad de aprendizaje era bárbaro. Era bárbaro, sí. Bueno, mi padre era un caso especial, ¿no? Mi padre es una persona que conoció a mi madre, se casó con mi madre, era una persona pues un poquito machista, nos crió un poco con la mentalidad de que las mujeres teníamos que ser de una forma y los chicos de otra forma. No sé, yo no me siento muy afín con mi padre. Cuando, bueno, la enfermedad de mi madre, la primera vez la diagnostican cuando yo tenía 12 años. Claro, yo me acuerdo que a esa edad es un shock, o sea, es un trauma en la familia. Yo veía que mis hermanas mayores, pues que yo supongo que eran más conscientes de lo que estaba pasando, porque cuando tú tienes 12 años, por mucho que quieras, un niño es un niño y no es consciente de lo que implica esa enfermedad, ¿no? Yo veía que sí, que mis hermanas lloraban, lo pasaban mal. Mi padre mismo cambió totalmente su carácter, se abocó mucho a mi madre, todo era hacia mi madre y tal. Y claro, yo lo veía como algo, bueno, no sé, o sea, sé que es una enfermedad, pero los niños creo que siempre tenemos la mentalidad en esa edad de que todo se va a solucionar, de que, o sea, de que las tragedias no existen, ¿sabes? O sea, porque yo creo que a esa edad los niños, no sé, tenemos otras perspectivas de la vida. Entonces, claro, cuando le diagnostican a mi madre a los 15 años, y a los 12 años, pues esa es mi vida, ¿no? Yo sigo siendo una niña. A los 15 años mi madre empeora, ya para irse, ¿no? Y entonces es cuando realmente a los 15 años te das cuenta, o sea, yo estaba en plena adolescencia y tal, y es como el primer, ¿cómo se dice? El primer varapalo en tu vida, porque es cuando ese niño o ese adolescente se da cuenta que no todo se soluciona, que aquello se va. Entonces, claro, es como que es un antes y un después, ¿no? Yo me acuerdo que hasta los 15 años yo era muy infantil, o sea, yo tenía fíjate si era infantil, que no pensaba en los chicos, pensaba en jugar, era todo muy, muy infantil. Y mi madre pues fomentaba mucho eso en mi casa, ¿no? Que fuéramos infantiles y esto. Pero cuando mi madre fallece, es como que cambio totalmente. O sea, es como que te cae la madurez de golpe, ¿sabes? O sea, te das cuenta que no todo es posible, que no todo se soluciona, que los padres no todo lo solucionan, porque a veces los hijos y más los niños dejamos todo a los padres, ¿no? Que los padres pueden solucionarlo. Y fue un antes y un después, pues cuando falleció mi madre con 15 años. ¿Cómo fue perderla? Pues eso, yo ya siempre lo digo, que en ese momento fue como que maduré. O sea, no sé si todo el mundo, de hecho yo ahora tengo un conocido que le ha pasado una situación similar a esa edad
Y yo creo que ahí los niños o los adolescentes maduramos mucho, porque, y es hasta el momento, ¿eh? O sea, no es en el proceso de la enfermedad, que mucha gente cree que en el proceso de la enfermedad maduramos y tal. No, es el momento en que, de hecho yo me acuerdo que estábamos enterrando a mi madre y yo estaba fuera y todavía no era consciente de lo que estaba pasando, ¿sabes? Pero al día siguiente, cuando ya mis hermanas, o sea, las hermanas pequeñas, fuimos a vivir con mi hermana mayor, porque claro, mi padre, por irresponsabilidad o por lo que fuera, pues decidió marcharse. Entonces nos quedamos pues cinco personas, ¿sabes? Desde los 22 años para abajo, que yo tenía 15, pues solos. Entonces mi hermana, la que tenía 22, estaba en casa de una tía. Mi hermano, que tenía 20 años, fue a la casa de su madrina, y las tres pequeñas, que me acuerdo que éramos, creo que era 17 o 18, yo 15 y mi otra hermana pues 17, fuimos a la casa de mi hermana mayor. Y entonces en la casa de mi hermana mayor yo estaba acabando lo que se dice el bachillerato, o sea, lo que vendría a ser el bachillerato de España, yo estaba acabando. Entonces, y mis hermanas, las dos pequeñas, mayores que yo, se estaban preparando para la universidad. Entonces, claro, fue ese momento que nosotros, pues... Un caos, sí. O sea, como un cambio total de vida, de vivir en tu casa con tus padres a vivir en la casa de tu hermana durante un tiempo, porque no era para largo tiempo, era hasta que yo acabara el colegio. Y mis hermanas, las dos pequeñas, también ingresaron a la universidad. Sí, porque ya te digo, como que maduras de golpe y eso lo dejas aparcado. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo de 15 a 16 viví en la casa de mi hermana mayor. Como luego, no sé por qué motivo, porque realmente yo estaba como en un lapsus, nos presentamos a la universidad las tres hermanas y yo ingresé. Entonces fuimos a vivir en Lima. Nosotros vivíamos en Trujillo, nos trasladamos en Lima y ahí nos juntamos las cuatro hermanas, la de 22, la de 18, la de 17 y yo de 16. Que claro, como vivíamos, o sea, una tía nos apoyó muchísimo y nos consiguieron un piso para que poder vivir las cuatro juntas y tal, pero recuerdo que, claro, sinceramente tampoco le voy a echar la culpa a mi padre en este aspecto, porque mi padre, yo creo que un intento desesperado por salvar a mi madre, vendió todo. O sea, cuando fallece mi madre, nosotros no teníamos ni casa, ni muebles, ni nada. Tuvimos que ir a vivir en casa de mi hermana. Y cuando nos trasladamos a Lima, era la misma situación. Vivíamos en un piso, pero no teníamos nada. Entonces, mi hermana, la de 22 años, que supuestamente era la mayor, nos dijo, vamos a ponernos a trabajar. Entonces, yo me acuerdo que mi primer trabajo de cajera de un supermercado lo tuve con 16 años. Que me acuerdo que cuando fui a pedir trabajo, porque yo fui sola, porque claro, mi hermana estaba trabajando como de asistente en el Ministerio de Justicia. La otra se metió a trabajar en una empresa de Donofrio de vendedora. La otra creo que también se dedicaba así también de vendedora de cosas. Entonces yo fui a buscar mi trabajo sola y el gerente de ese supermercado me dijo que me daba el trabajo solamente porque era la primera vez que él veía a una niña de 16 años que venía a pedir trabajo. Y entonces me lo dio. Y entonces desde los 16 hasta los 19 años vivimos en Lima. Fui a la universidad o sea, mi hermana tenía una hermana, la de 22 años, que a los 22 años yo siempre voy a agradecer a esta hermana porque yo supongo que a ella le pasó lo mismo. Maduró de golpe y era como la madre de las tres pequeñas. Entonces yo, al ser la pequeña de todas,
yo creo que conmigo fueron más condescendientes. Entonces, claro, yo fui a estudiar en la universidad, luego unas tías se portaron de maravilla, unas tías lejanas, que al vernos tan jovencitas y tal, pues nos apoyaron mucho, ¿sabes? En sentido económico, todo lo que pudieron, pues, o sea, no eran las típicas personas que te daban dinero, eran las típicas personas, pues, que te daban, pues, ropa o te daban, te decían, oye, esta semana vente a comer a casa, que son muchas horas hasta que pilles el autobús, hasta llegar a tu casa, porque encima, como éramos jovencitas, mi prima consiguió un piso en una zona de un nivel alto en Perú, ¿sabes? O sea, dentro no teníamos nada, pero nosotros vivíamos en una zona muy buena. Pero claro, desde mi universidad hasta esa zona, era la Universidad San Marcos. La zona era Surco. Era una zona que se llamaba Surco, que es una zona muy buena en Perú, y mi universidad era, yo ingresé en la Universidad de San Marcos y ingresé a Administración de Empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos que coger un autobús, o sea, en esa universidad te dan una tarjeta, un carnet que se llama el carnet universitario, en el cual tu billete de autobús sale más barato. ¿Qué pasa? Que nosotras, para llegar, porque tenías que atravesar media Lima para llegar a nuestra casa, para ir rápido en media hora, teníamos que coger 2 autobuses. Como no teníamos dinero para pagar los 2 autobuses, porque solamente podíamos pagar un autobús, que era el del carnet universitario, teníamos que coger un autobús que hacía como un tour por toda Lima y que tardaba 1 hora y media para llegar a nuestra casa. Pero bueno, ya te digo, la juventud es lo que siempre digo, lo que tiene de bueno la juventud, que no le tiene miedo a nada, se enfrenta a todo lo ve normal. O sea, no, yo a veces cuando escucho ahora a mis hijos, ¿no? que son jóvenes de mi edad, en esa época, que a veces de ciertas cosas hacen un drama, a veces hasta me río y otras me enfado, porque para mí en ese momento todo lo que estaba pasando no era un drama, era la realidad. O sea, no era ni mejor ni peor. O sea, yo nunca me vi en la universidad diciendo, ay, ¿por qué este tiene o por qué no tiene o por qué me pasa? No, era la realidad. Entonces, como que asumes tu realidad y vives con ella. Y estas tías pues nos ayudaban a eso, de esta manera, ¿no? Diciéndonos, oye, quedaros a comer esta semana en casa, venir cada día y tal. Siempre fueron muy elegantes y muy discretas para ayudarnos. O sea, nunca hubo te voy a ayudar, no, era como todo muy, que esta semana me apetece veros. Y claro, eso era una gran ventaja, porque así nos ahorrábamos la comida. Entonces, ellas se aseguraban que por lo menos en esa semana comiéramos una comida decente a mediodía. ¿Cómo fue ese momento? Yo estaba, creo, cursando el 2.º año de la universidad, sí. Y entonces tuve como una decepción amorosa. Como yo soy una persona porque tuve un novio y tuve una decepción amorosa, entonces como no soy una persona que me gusta mucho expresar mis sentimientos ni nada, se ve, yo diría que comía, pero se ve que no comía. Entonces bajé de peso, mucho. Entonces mi hermana, que tenía un hermano que vivía en la selva, me mandó, mi hermana de 22 años, me mandó a la selva durante creo que fueron 6 meses. Yo perdí un ciclo en la universidad. Me mandó allí para que supuestamente comiera bien, porque mi hermano pues nos podía brindar la comida y tal, porque mi hermana estaba asustada que yo estuviera tan delgada porque no había comida en casa. Pero en realidad yo creo que estaba delgada porque anímicamente yo no me encontraba bien. Entonces mi hermana me manda a la selva, yo estoy 6 meses que pierdo un curso, o sea, un semestre de la universidad, regreso después de los 6 meses y me doy cuenta que no quiero estudiar. Porque, ¿qué pasa? A mí siempre me gustó la enfermería, pero cuando yo me presenté a la universidad, o sea, yo me presenté por dar un poco el gusto a mis hermanas.
Y entonces me dijeron que para, ¿cómo se llama esta? Para estudiar enfermería tenías que estudiar mucho. Y que administración de empresa era muy fácil. Que me perdonen los que estudian administración de empresas. Y yo, pues, con 16 años tiré a lo fácil. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya estás en la carrera me di cuenta que no me gustaba. Entonces, cuando yo regreso de la selva, le digo a mi hermana que no quiero estudiar. Y claro, pues una bronca en casa, mi hermana, que no, que tienes que estudiar y no sé qué. ¿Y qué pasa? Que yo tenía una hermana que vivía en España. Y resulta que otra hermana, bueno, mi hermana, una de ellas que estaba estudiando ingeniería industrial, claro, estaba estudiando en una universidad muy cara, porque la San Marcos era pública, o sea, no pagábamos. En cambio, mi otra hermana estudiaba en la de Lima, que es una universidad muy cara en Perú. Entonces, no había dinero para pagar esa universidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermana, la de España, le dice a mi hermana de la Universidad de Lima, le dice, ¿quieres venir a España? Trabajas un año, ahorras y luego regresas y acabas la carrera. Y mi hermana le dice, vale. Y entonces mi hermana de España manda, porque antes era así, te mandaban el dinero del billete, la bolsa de viaje, todo junto, y tú cuando llegabas aquí, pues devolvías primero la bolsa de viaje, que era un dinero prestado en Perú, y luego aquí a la persona que te había ayudado le pagabas el billete de avión. Vale, entonces cuando llega el billete de avión allí a Perú, mi hermana, la de Lima, duda. O sea, como que le da un poco de cosa venir a España, porque fíjate, estábamos en Perú, no conocíamos España. Y yo, con 16 años, no, tenía en esa época 19, cuando veo que mi hermana duda, yo agarro y le digo, yo quiero ir. Entonces mi hermana la mayor dice, ¿cómo vas a ir tú si eres la pequeña? Entonces yo le digo, si yo no voy a estudiar, ¿para qué quieres que me quede? Mejor que vaya allí y trabaje. Entonces a mi hermana le valió eso y fue cuando yo vine a España, cuando decidí venirme a España. Cuando tú tienes 19 años, yo creo que la juventud no tiene miedos. Esperanzas. A ver, yo sinceramente en esa edad, yo no tenía ni esperanza, ni proyectos. O sea, no, yo lo que quería, lo único que mi prioridad era dejar de estudiar, ¿sabes? Y entonces venir a España significaba pues conocer algo nuevo. Para mí yo tenía mucha curiosidad, yo quería conocer. Más que, o sea, así como, o sea, no tenía ni proyecto de trabajar y ahorrar para conseguir algo, no. Yo quería conocer España, venir a España, o sea, no había un proyecto y claro, como no hay un proyecto tampoco tenía miedo. O sea, no vine pues porque quería venir. En los años. Yo siempre todas las personas que vienen y emigran y deciden quedarse en el país donde han emigrado, digo que los 2 primeros años son los más duros. ¿Por qué? Primero, cuando tú llegas es un total cambio. Yo, dentro de lo que cabe, en mi país yo trabajaba de un supermercado, era cajera y estudiaba en la universidad, ¿vale? Aquí llegas y te encuentras que primero eres ilegal, luego tienes que trabajar sirviendo, porque yo durante mis primeros 7 años yo trabajé sirviendo. Entonces, claro, en mi país también hay gente que sirve, pero yo creo que un poco por cultura o ignorancia no se valora tanto a la gente que sirve. Dicen, o sea, tienen como un cierto... sirve porque no ha estudiado, o sirve porque es pobre, o sirve... Hay como un estigma, ¿no? Entonces, claro, tú cuando vienes de fuera, ese estigma lo traes. Y entonces el hecho de trabajar en una casa es como decir, ostras, he bajado como de nivel. Pero en realidad, que luego ya con el tiempo te das cuenta que no, que es un trabajo igual que cualquier otro. Entonces, cuando yo trabajaba así, pues eso fue una de las cosas que me chocó, de tener que trabajar así. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que hasta yo tenía ganas, yo a veces decía, ¿qué hago aquí? Yo
regreso y sigo estudiando y sigo mi vida normal allí. Pero claro, al mismo tiempo había otro que sinceramente a mí, porque yo trabajaba de 9 a 5, entonces a partir de las 5 de la tarde, pues yo conocía Barcelona, paseaba por aquí, por allá, y me gustaba España. O sea, me gustaba la mentalidad de aquí, que la gente es como más abierta, no se fija tanto en la vida de los demás, es como más libre, ¿no? Como más respetuosa con el resto de gente y tal. Y entonces, claro, me gustaba España. Entonces, como que me fui acostumbrando a vivir en España, como que me sentía más cómoda aquí. ¿Qué me ayudó a seguir adelante? Yo creo que siempre digo la juventud, porque la juventud no tiene miedo ni tiene prejuicios, ni tiene cosas. Entonces, yo creo que la juventud es lo que te ayuda a integrarte a todos lados. Yo creo que a un chico de 19 le dices, mira, tienes que sembrar, él va a sembrar. Si le dices, mira, tienes que escalar, él va a escalar. Porque es como que creo que nos adaptamos mejor a todo, creo, ¿eh? Yo, a ver, hice las cosas como muy rápido, ¿no? Yo a los 22 años conozco un chico, me caso y de aquí, ¿no? De aquí de España me caso y entonces, pues al cabo de 5 años de estar aquí, porque claro, yo viví aquí y tal y esto, regreso de vacaciones a Perú, de vacaciones. Y entonces, claro, uno cuando sale de su país lo idealiza. Yo creo que lo solemos idealizar. Entonces, cuando tú regresas, ves la realidad. Y yo lo que vi allí, o sea, sí, mi país es un país precioso, tiene unos paisajes guapísimos, tiene una comida buenísima, o sea, la gente es muy linda, pero yo no me vi viviendo en mi país. O sea, cuando regresé, es como si me fuera, yo qué sé, a Francia. Me voy a Francia, estoy en Francia, pero sé que es de vacaciones. Y al cabo de un mes, cuando regresé, que yo me acuerdo que bajé del avión, me sorprendió mucho el llegar a casa, a mi piso, y decir, uy, por fin en casa. Entonces ahí es cuando me di cuenta que realmente ya había echado raíces en España. ¿Cómo fue mi primera familia? Bueno, porque yo me casé 2 veces. Mi primera familia, pues yo supongo que era una persona muy joven, tenía 22 años, conocí a un chico, me enamoré, me dio la sensación pues de que me daba seguridad y pues me casé. Estuve casada 5 años, tuve un niño con él y luego me separé porque por la relación no iba y lo dejamos. A ver, planear no, o sea, yo no planeé la primera familia, fue conocer a este chico, te enamoras, él te dice que si te quieres casar, te casas, al cabo de 4 años pues me quedé embarazada y tuve a mi hijo y... O sea, no fue planeada y de hecho mi segundo matrimonio tampoco lo planeé, porque cuando me separé, pues yo me separé como se dice, muy escamada. ¿Cómo viví la separación? A ver, cuando uno se separa, porque, a ver, yo me casé con una persona que era muy buena persona, pero cometió un error, ¿vale? Que es, o sea, él pues cometió un error. Entonces, al cometer ese error, no sé, yo cuando quiero a alguien tengo la mala o buena costumbre de idealizarlo. Entonces yo siempre a la gente que quiero la suelo poner como en un pedestal, ¿no? Es muy bueno, me apoya, me quiere y tal. Entonces cuando esa persona, por la razón que sea, me falla, ¿sabes? A ver, no en una discusión, sino en algo más serio, entonces es como que esa persona a mí se me cayó del pedestal. Entonces, claro, yo cuando me separo, para mí es un choque, porque claro, tú te casas supuestamente para toda la vida, o sea, nunca te casas con la idea de que te vas a separar a los 5 años. Pero cuando yo me separo, pues a los 5 años, pues es un choque, lo paso mal, sinceramente, lo paso mal. Tampoco soy una persona de pasarlo mal eternamente,
De hecho, yo creo que, o sea, que todo proceso tiene su tiempo de luto. Y yo tuve mi tiempo de luto, que creo que fueron 6 meses, algo así, que por cierto, tuve la gran ayuda de un amigo mío, que era muy buen amigo, uno de mis mejores amigos, aquí español también, que me apoyó en todos los sentidos. O sea, a ver, económico no, pero me refiero anímicamente. Él, por ejemplo, lo que hacía cuando salíamos de trabajar, me proponía planes, vamos a cenar, vamos a dar una vuelta, te voy a enseñar a conocer tal, como que hizo que mi mente se abriera más, ¿no? Y nada, y entonces pues asumí la separación, asumí pues que iba a tener un niño y que iba a ser una madre soltera y ya está. ¿Qué aprendí de este momento? Pues que no todo es el fin del mundo. O sea, que todas las cosas se superan. Yo creo que si hay una cosa que siempre digo que quizás no le he superado todavía hasta ahora, es la muerte de mi madre. Pero luego estas cosas, no. Estas cosas yo digo, a ver, yo me separé con 27 años con un niño de 1 año, ¿sabes? O sea, que me acuerdo que una hermana me dijo, ven a vivir en mi casa, porque claro, ¿cómo vas a quedarte tú sola en el piso y tal? No me morí, no nos pasó nada, nos cuidamos. También tuve la ayuda, vamos, incomparable de la abuela del crío, o sea, de mi hijo, mi suegra, una grandísima mujer. Pues yo soy una persona que me gusta hablar mucho de frente. Entonces, cuando vino la separación, yo fui un día, hablé con ella y le dije literalmente, necesito tu ayuda. Entonces ella me dijo, muy bien, me dice, yo te voy a ayudar, pero me tienes que traer al niño aquí. Estamos hablando de un niño de 1 año, que no sabía ni caminar. Entonces yo llevé al niño a la casa de mi suegra, de mi ex suegra, y yo era la visita. Porque claro, yo inmediatamente cambié de trabajo, porque claro, yo tenía que pagar mi piso, mi agua, mi luz, mi tal, y conseguí un trabajo que me pagaran más, pero que implicaba que yo entraba a las 12, salía a las 5, volvía a entrar a las 7 y salía pues a las 12, 1 de la noche. Entonces, yo no podía estar a esas horas moviendo al niño, recogiéndolo, trayéndolo, porque era un caos. Entonces el niño vivía en casa de su abuela y yo era la visita. Yo en esos momentos que tenía libre, por ejemplo, yo me levantaba a las 9, 8 de la mañana, cogía y me iba a visitar a mi hijo en la casa de su abuela. Hasta las 12 que me iba a trabajar. A las 5 de la tarde salía de mi trabajo, iba a la casa de la abuela, veía a mi hijo hasta las 7 y volvía de nuevo a mi trabajo. Y esa era una rutina que yo tenía. Y los días que tenía festivo, pues ese día yo cogía al niño y ya me lo llevaba para casa. En un día, 2 días que teníamos festivo en hostelería. ¿Cómo fue volver a confiar en el amor? Pues no lo sé, supongo que cuando te vuelves a enamorar, porque yo estuve separada 3 años y sinceramente, a ver, yo no era una monjita de la caridad. O sea, yo realmente salía, pues tuve en ese tiempo, en esos 3 años, tuve novios que me quisieron muchos, otros no tanto y tal. Pero yo realmente, como ya tenía al niño, o sea, te cambia el chip. Cuando tú eres madre, por lo menos yo, se me cambió el chip. O sea, la persona que iba a vivir con mi hijo tenía que ser más o menos perfecta. O sea, no tenía que fumar, no tenía que beber, tenía que tener buen carácter, tenía que ser muy responsable, trabajador, tal. Porque esa persona, si vivía con mi hijo, tenía que ser intachable. ¿Qué pasa? Que yo tenía pues varios novios y bueno, en su tiempo, ¿no? Entonces ellos, más de uno, cuando querían tener algo serio conmigo, siempre les llamaba la atención que yo no presentara a mi hijo, porque yo solamente salía con ellos cuando el niño se quedaba ese fin de semana con su padre. Entonces, claro, ellos a veces me decían, ay, he comprado unas entradas para ir al zoológico. Trae a tu hijo. Y yo, no. El niño no conoce a nadie. Y me decían, ¿pero por qué? Como que me esconde. Y yo digo, no, porque es pequeño y tal, y esto. Y siempre era eso el parón, ¿no? Porque yo como que protegía, entre comillas, a mi hijo. Hasta que llegó un día, en un trabajo, una persona
que empezamos a salir. Claro, yo hice el mismo modus operandi, ¿no? De que no conozca a mi familia, que no conozca a mi hijo, porque si pasa cualquier cosa y terminamos, pues ahí no ha habido nada. Pero esta persona era más cabezona que yo. Y entonces él se las ingenió para presentarse a mi familia. Entonces, cuando ya se presenta a mi familia, claro, lo típico, mi familia sabía que yo estaba separada de 3 años, el ver un novio que aparecía de la nada, supuestamente en esos 3 años yo no había presentado a nadie, todos, a conocerlo, a invitarlo, vente a Navidad, vente a no sé qué. Entonces, como enseguida lo integraron en la familia, que era lo que yo tenía miedo. Entonces, claro, al integrarlo a él en la familia y a él encantado, pues claro, como que la relación se volvió más seria. O sea, yo ya no podía hacer nada. Y luego, claro, en las reuniones estaba mi hijo. Entonces, él también tuvo la suficiente inteligencia de ganar al niño. O sea, de llevarlo a su terreno, de que el niño le cogió cariño enseguida. Entonces fue una manera de que sin darme yo cuenta, cumplió todos los requisitos que yo quería para volver a formar otra familia. Uy, ¿qué significa ser madre? Uy, pues mucho sacrificio en todos los aspectos. Económico, el principal, porque mayormente nosotros como padres queremos que nuestros niños tengan una buena educación, vayan bien vestidos, o sea, tengan todas sus necesidades básicas cubiertas. Ese es un gran sacrificio, porque yo lo veo porque tengo tengo una hermana soltera y bueno, se pega unos viajesazos que los niños, pues hace mucho tiempo una persona me dijo que un niño era una hipoteca de 18 años o más. Y yo pensé, ¿qué razón? O sea, ahora que tengo 3 hijos, pues lo pienso, ¿qué razón tiene, no? Tenía. También, ¿qué significa? Pues eso, mucho sacrificio económico, mucho sacrificio de tiempo, porque claro, si se enferman, tienes que trabajar más, cuando vienes del trabajo tienes que cubrir cosas en casa, que si la comida, la limpieza y todo lo demás. Mucha paciencia, sacrificio de paciencia, porque yo ya tengo un hijo mayor de 28, el otro tiene 21 y la pequeña 14, o sea, me estoy comiendo 3 adolescentes y entonces eso también, muchísima paciencia, pero todo este conjunto de mucho sacrificio yo creo que vale la pena, porque los hijos tienen la capacidad de llenarte en algo. No sé en qué, pero que te hacen tener como una vida más plena, más tranquila. Aunque te saquen canas azules, o sea, te hacen reír, no sé, te hacen valorar otras cosas de la vida que cuando yo era soltera y no tenía hijos no lo veía. O sea, no quiero meterme con los solteros, pero yo particularmente era como más frívola. En cambio, teniendo hijos, es como más, no sé, es como más plena, más tranquila, entiendes más a la gente, te vuelves más empática con la gente, más generosa, más comprensiva, porque cada hijo es un mundo distinto. ¿Entiendes? Yo creo que entiendes más a la humanidad, entre comillas. Que no le tengan miedo a nada. O sea, yo intento transmitir sobre todo eso, que no le tengan miedo a nada, que si tienen que cambiar de país, que lo cambien, que si tienen que cambiar de trabajo, que lo cambien, que si acaba una relación, no pasa nada, no es el fin del mundo. O sea, que cualquier cosa que les pase, Dios no quiera, un accidente y les quede una minusvalía y tal, tienen que aprender a vivir con eso y a salir adelante. Porque realmente yo creo que de todo, menos de la muerte, claro, se sale. Uy, pues no, a ver, yo, y perdonadme mis hermanos que en paz descansen, el daño que a mí más realmente me hizo fue el de mi madre.
El de mis hermanos, que es lo que les explicaba antes, los hermanos eran en dos bloques, los grandes y los pequeños. Los hermanos que se me han ido, que han sido dos, han sido del bloque de los grandes, que relativamente yo tuve un contacto mínimo con ellos. Posiblemente, si fuera del bloque pequeño o de las hermanas que he tenido más contacto luego, sí me afectaría. Pero de ellos, a ver, de hecho, no sé, me sabe hasta mal porque un hermano mío, por ejemplo, que toda su vida vivió en la selva, cuando falleció, pues falleció, ¿sabes? No sentí esa desesperación o esa sensación de pérdida, no lo sentí. ¿Cómo es mi vida en Barcelona? Pues mi vida en Barcelona, gracias a Dios, es tranquila. Somos una familia de 5, bueno, 6 ya, porque mi hijo el mayor ya tiene su novia y ya forma parte de nuestra familia. Pues es tranquila, tengo a mi hijo el mayor acabando la universidad, el mediano acabando el instituto, bueno, un grado superior, la pequeña pues acabando, bueno, le faltan unos años para acabar el colegio. Me considero pues tranquila, una vida tranquila, me considero una privilegiada en el sentido de que no, estoy bien, estoy muy bien, sí. La tranquilidad pues es despertarte y no preocuparte por los pagos de final de mes, porque gracias a Dios a nuestro trabajo pues los tenemos cubiertos, el ver a los niños pues que van estudiando no están enfermos, que no cogen vicios, que llevan una vida pues sin problemas, para mí eso es la tranquilidad de ver a mi alrededor, mi familia cercana que esté bien, ¿sabes? Que estén igual o mejor que yo, ¿sabes? Porque es bueno también ver que tu familia también progresa, que les pasa lo mismo que a mí, que no tienen apuros de llegar al fin de mes, que están cuidando pues que sus hijos van cumpliendo todos ellos sus objetivos, que no están metidos pues en malas cosas, que están bien. Eso es para mí la tranquilidad. Orgullosa del camino recorrido. Sí, quizás yo me puedo dar un tirón de orejas, que hasta ahora siempre me arrepiento, es de no haber acabado la universidad. Ahí sí que me siento que ahí no estoy del todo orgullosa, porque cuando yo vine de Perú, me acuerdo que mi hermana, la que vivía aquí, me insistió mucho que acabara la carrera y tal. Y yo le decía que no, que administración de empresas no me gustaba. Y ella me decía, pues métete a otra cosa. Pero como yo no quería estudiar, quería vivir la vida, pues no acabé la carrera, ni empecé otra. Y sin embargo vi que otra hermana sí que empezó otra carrera. O sea, mi hermana, la que estudiaba ingeniería industrial en Perú, vino aquí, no le gustó ingeniería industrial y empezó enfermería de cero. O sea, se sacó 4 años una carrera trabajando por las noches y estudiando por el día y se sacó la carrera. Entonces, o sea, yo siempre a mis hijos les doy ese ejemplo de ella y de 2 hermanos en Perú que hicieron lo mismo, que se sacaron la carrera estudiando por el día y trabajando por la noche. Mi hermano, por ejemplo, trabajando haciendo zanjas y estas cosas, y mi otra hermana como de asistente de contabilidad. Entonces, yo creo que ahí no estuve a la altura, porque yo creo que si hubiera insistido, si hubiera hecho todo lo posible, así como ellas lo consiguieron, yo también lo hubiera conseguido. Y aparte es una manera, porque yo creo que los padres, aunque no lo vemos, somos un referente de nuestros hijos. Entonces, claro, conforme tú eres, yo intento cada día ser un referente para mis hijos en otros aspectos, ¿no? En ser honrada, en ser leal, en ser trabajadora, en ser familia,
Pero en ese aspecto, por ejemplo, en cuestión de estudios, desgraciadamente no puedo ser un referente para mis hijos porque no tuve ese empeño para acabar la carrera. Yo le diría a la Liz que haga todo lo que ha hecho, pero que se haga una carrera. Eso sí. O sea, es válido. Yo creo que mi madre, a excepción del estudio, porque eso sí, mi madre pobrecilla siempre intentaba de que estudiáramos, de que llegáramos, porque en mi país es muy básico llegar a la universidad, o sea, intentan todos los padres, y de hecho cuando los hijos se sacan una carrera están muy orgullosos. Entonces yo creo que en eso quizás le fallé a mi madre, pero luego creo que en lo demás, no. Yo creo que en lo demás no. Yo creo que ella está contenta y está orgullosa de a dónde he llegado. Ese sería el mensaje que le doy. Y ya está. Hermanos, ¿qué mensaje les daría? No, yo creo que no. Yo creo que a mis hermanos no les daría ningún mensaje. Ya me conocen, ya soy como es y, a ver, ya saben cómo soy. Entonces, yo creo que yo valoro mucho, pero no solamente a mis hermanos, a nivel de todo el mundo, la lealtad, la honestidad. Yo valoro mucho eso, la sinceridad. Entonces, mi familia, yo creo que ya saben cómo es. O sea, no hay ningún mensaje, es un trato que tenemos así, todos. Es que ya lo dije hace un momento, que nunca se tenga miedo a nada, a excepción de la muerte, claro, pero que no tengan miedo a nada. Que lo mejor, uno es feliz cuando hace lo que quiere, sin dañar a los demás. O sea, porque siempre uno tiene que respetar que tu límite está en el límite de los demás. Entonces, si tú te quieres separar, sepárate. Porque puede ser que si has tomado esa decisión es porque la relación no tiene que continuar. Entonces, que no te echen los demás para atrás. Yo creo que nadie te tiene que echar para atrás, que es una decisión tuya y serás más feliz cuando eres tú. El problema de muchas personas es que no son felices cuando hacen lo que marca la sociedad, lo que marca la familia, lo que marcan los hijos y tal, y es como que te van reprimiendo. Yo creo que siempre es bueno hacer lo que uno quiere, ¿sabes? Sin dañar a nadie, claro. Barcelona Legends, where it's legendary to be a legend, where everyone is a legend. You see me? This one called Legendary. King Scaraf